Hola, soy Cristóbal Jobim y me gustaría presentarles un libro que se acaba de reeditar, Historia de las Elecciones. Este libro fue editado por mi persona y el doctor Sinesio López y contiene 15 artículos sobre las historias electorales en el Perú. El libro lo que busca es tratar el tema electoral de diferentes ángulos, desde los ángulos filosóficos, históricos, sociológicos y también de jurídicos. Es un libro que ofrece una visión general y académica sobre los estudios electorales en el Perú. ¿Es mucha la producción, académica sobre la historia de las elecciones en el Perú, además de este libro, o es muy poca? Usualmente siempre ha habido estudios sobre las elecciones, sobre todo las elecciones recientes o de los últimos 10 años, y cuanto más atrás uno va, los estudios son o eran menores. Sin embargo, este libro representa un cambio, sobre todo en el paradigma de pensar los estudios electorales decimonónicos, porque el estudio de las elecciones se vuelve un tema central para comprender la política decimonónica. Obviamente, que es la parte que yo me dediqué más con un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos, a ver esa cuestión paradójica de la relación entre el caudillismo y una maquinaria electoral que nunca dejó de funcionar en el siglo XIX. Bueno, sus ensayos justo sobre lo que dice, ¿no? El siglo XIX, el ejercicio electoral durante el siglo XIX, ¿cuál cree que eran los principales, no sé si mitos o leyendas con respecto al ejercicio electoral en este periodo de tiempo? Sí. Hubo trabajos importantes sobre estudios de elecciones, como los trabajos de Jorge Basadre o Manuel Vicente Villarán. Sin embargo, durante un buen periodo de tiempo no se trataba el tema electoral con mucho rigor. En verdad, mucho de esto cambia con un trabajo muy importante de un libro editado por el historiador Antonio Anino sobre historia de las elecciones en América Latina. Y comienza a surgir, no solamente en el Perú, sino en América Latina en su conjunto, un gran interés por los estudios electorales en el siglo XIX. Hace un par de elecciones hemos visto cómo se ha retirado a un candidato por un tema de normativa, ¿Cómo enseña este libro, a entender el tema de la normativa a lo largo de los siglos, Bueno, cuando uno trata los estudios electorales, una de las cuestiones fundamentales es la cuestión normativa, un tema fundamental cuando uno trata el tema electoral es la participación política. Y el mundo electoral, no solamente en el Perú, sino en el conjunto de los países, está sumamente normado, siempre ha sido un mundo electoral en el cual están normadas estas cosas tan básicas como quién tiene derecho a votar, ¿no? Y siempre ha sido muy cuestionado, muy peleado, quién tiene derecho a votar, cómo se debe votar, quiénes tienen derecho a participar en la elección, para ser elegidos, etc. Es un tema en el cual la norma es fundamental. Se habla mucho sobre el voto de la mujer, desde cuándo empezó a votar y por qué la dejaron votar, pero ¿por qué no hay mucha información, por ejemplo, sobre el voto indígena? Bueno, en el libro hay un artículo de Gabriela Caramonte sobre el tema, también del profesor Katayama, de Roberto Katayama, también hay toda una discusión. En el artículo que escribí también, el voto indígena es uno de los grandes temas. Lo que ocurrió en el siglo XIX es que tampoco uno puede ver, también a veces nosotros tenemos una noción infantil de la historia en la cual constantemente va progresando la historia en términos de inclusión
social del voto. Más bien lo que vemos es que en el siglo XIX hubo una cierta apertura para, no el voto indígena, porque no se decía en la normativa, aunque sí a veces se decía que los indígenas tenían derecho a votar, pero digamos, lo que vemos en el siglo XIX peruano es que hay una cierta inclusión para que los indígenas puedan votar, y que eso termina con la ley electoral de 1896, en el cual se prohíbe el derecho al voto a los analfabetos. Por ejemplo, en el siglo XIX había muchas veces leyes en las cuales se decía que el analfabeto no podía votar, excepto los indígenas que tenían 30 o 40 años para aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces lo que vemos es un siglo XIX con una participación electoral más o menos significativa, que cae en 1896 con Nicolás de Piérola, y después paulatinamente va aumentando el derecho al voto en el Perú, primero porque aumenta el número sobre todo de hombres que saben leer y escribir, porque el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, es el siglo XX de la expansión de la educación. En la década del 50 se da el derecho al voto a la mujer alfabeta, la que sabe leer y escribir, y recién en la constituyente del 79 se da el derecho al voto al analfabeto, ¿no? Cuando ya la gran mayoría de la población sabía leer y escribir.